Bien, bueno, pues ya está por ahí la indicación de que nuestra clase está siendo grabada. Bien, bueno, voy a compartirles pantalla para mostrarles más o menos qué es lo que estamos abordando y qué es lo que nos falta por ver todavía. Bueno, entonces ahí en sus pantallas está el programa de la materia. Estamos trabajando con la unidad 2. De hecho, con la ayuda de Dios, el día de hoy terminamos esta unidad porque ya hemos visto estos temas. Vimos en la primera clase de esta unidad 2 hace 15 días la caracterización de las operaciones de manufactura y su impacto en el diseño del sistema. Lo hicimos usando por ahí un cuadro sinóptico. Y la semana pasada vimos por ahí caracterización de los indicadores métricos financieros y métricos de procesos. Por ahí también para, pues sí, digámoslo así, en cierta medida aterrizar de manera práctica este tema, les pedí, por favor, en la semana una investigación acerca de un métrico, ¿no? Entonces vamos a echarnos un clavado a ver qué onda. La verdad no las he calificado, pero vamos a ver ahorita un clavado así rápido. Muy bien, vamos a ver investigación acerca de un métrico. O sea, vamos a ver a la amiga Lucero. Dice, métrico relativo a la medida o al metro. Metro, el sistema métrico decimal, bla, bla, bla. Y lo que son métricas de ventas, las métricas de ventas son indicadores de desempeño comercial, también conocidas como KPIs. Muy cierto, Lucero. También esa es otra cosa también que es importante recalcar en este rollo de los métricos. O también desde el punto de vista de los indicadores. Sí, los indicadores es muy, pues sí, común verlos en su desempeño en las organizaciones como los famosísimos KPIs, que significan los Case Performance Indicators, o en español, los indicadores claves de desempeño, como lo dice atinadamente aquí la compañera en su tarea. Dice, dichos indicadores son de gran utilidad en la gestión de equipo de ventas porque permiten hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos de ventas, de fidelización y otros aspectos importantes del negocio. Y aquí la amiga Lucero nos pone 5 ejemplos de métricas de ventas. Una de ellas es la duración media del ciclo de clientes. Es el tiempo que pasa desde el momento en el cual entra en contacto con un lead hasta que cierra la venta, convirtiéndose así en un cliente. ¿Ok? Para calcularlo se debe contar el tiempo de cada cliente, que puedes obtenerlo fácilmente a través de su software y aplicar la siguiente fórmula. Duración media del ciclo del cliente igual a la sumatoria del tiempo de cada cliente entre el número de clientes. Muy bien. Por ejemplo, si tenemos 4 clientes con los siguientes tiempos, 3 meses, 1 mes y 5 meses y 2 meses, duración media del ciclo del cliente, serían los 3 meses más 1 mes, 4 meses, más 5 meses, 9 meses, más 2 meses, 11 meses. Entre los 4 clientes, entonces quiere decir que el tiempo promedio o la duración media del ciclo de clientes es de 2.75 meses. Muy bien, entonces el tiempo medio de conversión de mis clientes es 2.75 meses. Muy bien, excelente. Y bueno, por ahí la amiga nos pone más ejemplos de indicadores, como que se lució. Bueno, y luego ya vienen por aquí otras métricas y ya, ¿no? Entonces algo más o menos parecido así como lo que muestra la compañera Lucero. Es el ejemplo que les pedí para tarea, ¿verdad? Un ejemplo de algún métrico que se use. Aquí nada más, no sé si estés por aquí, Lucero, en la clase. ¿Dónde se usa Sí, este profe, aquí métrico? estoy. ¿Dónde se Perdón. usa? Sí, no te preocupes. ¿Dónde se usa este métrico? Bueno, por ejemplo, yo lo usé conforme a, bueno, no sé si lo relacioné con las ventas de que recibí, bueno, más bien sería la tienda de donde surtimos en el almacén de la empresa en donde yo trabajo. Lo Ah, quise relacionar de ahí. ok, ok. Entonces, ustedes fungirían en este tiempo que dice tiempo o duración media del ciclo del cliente. ¿Ustedes son los clientes? Sí, nosotros somos los clientes, profe.
Ah, ok, excelente. ¿Qué empresa es esa, Lucero? Es una empresa minera, se llama Obras Mineras y Tiros del Centro. Claro, 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 cómo no, cómo no. Muy bien, bueno, pues interesante. Sí, nada más me quedó esa duda porque no lo vi en ninguna parte del trabajo. Y era una de las indicaciones, ¿no? Poner, aquí está, dice, en qué empresa se ocupa, ¿va? Por eso no lo vi, pues, y por eso te Sí, profe, se preguntaba me que, pasó ponerle eso nada más. ok, muy bien, bueno, sale, vale. Bueno, entonces, pues esa fue lo referente a la tarea de los métricos, ¿no? Espero que no hayan batallado mucho en realizarla. Bueno, porque esta semana viene algo más o menos parecido. Sí, esta semana vamos a estar trabajando con el otro aspecto de los métricos, pero ahora se llaman que parámetros, ¿sí? Parámetros básicos para identificar y estructurar un sistema de manufactura, ¿sale? Entonces, pues vamos a ver distintos parámetros que se usan en manufactura o en el diseño, identificación o estructuración de un sistema de manufactura y luego ya les pediré una tarea respecto a una investigación de un parámetro. ¿Sale? Obviamente les voy a mencionar un montón de ejemplos, pero ya ustedes en su momento pueden preguntarme si alguna idea que ustedes tienen puede ser un parámetro o no, porque les digo, la tarea de esta semana va a ser muy parecida. ¿Va? Me van a investigar un parámetro que se use en los sistemas de manufactura, específicamente de las empresas de la región. ¿Sale? Entonces, por ahí va más o menos el asunto. ¿Sale? Entonces, pues comenzamos. Si no tienen ningún comentario, comenzamos directamente en materia, ¿no? Entonces, lo primero que pues, hay que definir o hay que abordar es que si estamos hablando de parámetros básicos para identificar y estructurar un sistema de manufactura, pues primero empecemos a analizar qué significa parámetro, ¿no? Entonces, es un dato o es un factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación, ¿sí? Por ejemplo, dice aquí, es difícil entender esta situación basándonos en los parámetros habituales. ¿Sale? Entonces, son datos o factores, ¿sale? Que se toman como necesarios, o sea, necesitamos conocerlos para analizar o valorar una situación que se esté presentando. Eso es en lo general. Ahorita lo vamos a aterrizar encaminado hacia el tema de nosotros, que es parámetros básicos para estructurar o identificar un sistema de manufactura. Pero así en lo general es un dato o es un factor que se debe de tomar en cuenta muy necesariamente para analizar o valorar una situación. Eso es en general, ¿no? Y en matemáticas, que pues es también un área bastante interesante, es la variable, un parámetro es la variable que en una familia de elementos sirve para identificar cada uno de ellos mediante su valor numérico, ¿sale? Entonces, ese sería desde el punto de vista de un parámetro. Entonces en nuestro caso como ingenieros industriales y como materia de sistema de manufactura, vamos a ver a un parámetro como un dato, como un factor o como una variable, ¿sale? Como un dato, un factor o una variable que nosotros definiremos o consideraremos para analizar, valorar, identificar o estructurar un sistema de manufactura. Ahorita a lo mejor les puede parecer un poquitillo rimbombante la definición, pero vamos a irlo aterrizando poco a poco, ¿sí? De hecho, ya para entrar más de lleno en la materia, obviamente nosotros como parte del diseño de un sistema de manufactura, pues tenemos que considerar que uno de los elementos importantes en la estructuración, identificación y diseño de un sistema de manufactura, pues son las máquinas, ¿no? Entonces, ahí es donde ya se empieza a enfocar un poquitillo este rollo de los parámetros, ¿verdad? Bueno, por qué les digo esto? Bueno, lo que pasa es que los parámetros ya es un poco más aterrizado aquí a manufactura. Es una variable o un factor que debe de ser considerado a la hora de analizar, criticar y hacer juicios de una situación. Dice, a partir de un parámetro, una cierta circunstancia puede comprenderse y ubicarse en perspectiva. Dice, sin embargo, dichos parámetros tienen un significado y contexto distinto dependiendo del área de aplicación.
¿ok? Bueno, a lo mejor hasta ahí todavía puede ser un poquitillo amorfa la definición, pero ya es un poco más aterrizada si lo vemos como un parámetro de operación. Ya como que, caray, ahí ya suena un poquillo más encaminado a ingeniería industrial, porque ya estamos hablando de operaciones. Entonces, los parámetros de operación aportan información actualizada y objetiva para ayudar a los fabricantes de máquinas y usuarios para que puedan ofrecer a las personas que trabajan con estas que sean legales, seguras y eficientes. Y así servir de guía para el uso y funcionamiento de la máquina. Bueno, ok, perfecto. Entonces, ¿por qué son importantes los parámetros en una máquina y en general en un sistema de manufactura? Porque, pues, con esos parámetros se determinan y se mejoran los rendimientos de la máquina, se indican todos los requerimientos y condiciones necesarias para la operación de la máquina, es decir, con los parámetros se indican los requerimientos y condiciones necesarias, permiten garantizar la seguridad tanto de los operadores como de los alrededores, del contexto, y permite un óptimo aprovechamiento para una mejor calidad de servicio de la máquina. Ok, muy bien. Entonces, la operación de la maquinaria siempre será un portador de riesgos, tanto para el operador, para la estabilidad de la empresa, para la comunidad y la infraestructura. Las fresadoras, las bombas de agua, las calderas, los motores, son algunas de las maquinarias las cuales deben operar bajo ciertos parámetros específicos. ¿Ven? Ahí ya está un poquito más enfocado a nuestra área. ¿Sí? Ya estamos hablando de parámetros relacionados con equipo ya especializado. Fresadoras, bombas de agua, calderas, motores, ¿sale? Entonces no sé si ya más o menos se vayan dando una idea de qué es un parámetro o cuál pudiera ser un ejemplo de un parámetro. ¿Sale? Si todavía no, ahorita seguimos. Dice, así garantizando la seguridad y el máximo provecho de dichas maquinarias. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, ya en nuestro caso ya específico, así, ¿cuáles serían los parámetros básicos para identificar y estructurar un sistema de manufactura? Bueno, dice, el sistema de manufactura está conformado por ciertos parámetros. Muy bien, estos parámetros son constantes arbitrarias. Esta es la parte clave, chicos. Esta es la parte clave que ya nos va a definir qué es un parámetro enfocado a los sistemas de manufactura. Son constantes arbitrarias, son valores. Sí, son valores que se caracterizan por sus propiedades, por el valor como tal y por la descripción dimensional, por la dimensión de un sistema específico o de un componente del mismo sistema. Ok, ok. Bueno, como que ya va agarrando forma. A ver, vamos a ver. Los parámetros de los sistemas son entrada o insumo o impulso. Input, sí, todo lo que viene siendo el input. Dice, es la fuerza de arranque del sistema que provee el material o la energía para la operación del sistema. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya enfocado a un sistema de manufactura y enfocado a este rubro, entrada o insumo o impulso, bueno, pues un primer parámetro, por ejemplo, que podemos identificar o saber o conocer es el voltaje. ¿Sí? Por ejemplo, el voltaje es un parámetro, ¿sale? Un parámetro a considerar a la hora de diseñar un sistema de manufactura, ¿sale? Es decir, cuánto voltaje ocupan nuestras máquinas. Entonces, si tienes máquinas de 110 o tienes máquinas de 220 o tienes máquinas de 440, esos son parámetros. Es decir, esos parámetros vienen de diseño en las propias máquinas y te dicen, ok, para usar estos equipos, para usar estas máquinas, bueno, pues el voltaje es tal, ¿sí? Es decir, es una constante, ¿sí? Arbitraria, pues obviamente a veces no está, de hecho, la mayoría de las veces no está bajo tu control. Y bueno, tienes que considerar ese parámetro a la hora de identificar o estructurar tu sistema de manufactura, ¿sí? Acuérdense que estamos abordando la unidad número 2, que son indicadores y parámetros básicos de los sistemas de manufactura. Y estamos, obviamente, adquiriendo las competencias para en un momento determinado diseñar o arrancar un sistema de manufactura. Entonces, ya hemos visto, por ejemplo, qué tipo de operaciones, ya hemos visto qué tipos de medidas vamos a considerar. Ahora hay que considerar los parámetros necesarios en el diseño del sistema de manufactura.
Y les digo, en lo que viene siendo los parámetros de entrada, pues uno de ellos casi de chaleco son el voltaje en la fuerza electromotriz que vas a usar en tu empresa. Entonces, tienes siempre que saber eso, o sea, la fresadora, el taladro, el torno, la revolvedora, la amasadora, es decir, todos esos equipos que formen parte de tu componentes, pues, de tu sistema de manufactura, ¿con qué voltaje los tienes que alimentar? Porque no me lo van a creer, ¿verdad? No me lo van a creer, pero sí ha pasado que de repente haces un contrato para 110 porque vas a echar a andar tu taller de máquinas, herramientas, y haces tu contrato de 110 y incluso haces tu instalación eléctrica y bolas, ¿verdad? Resulta que tus máquinas no jalan a 110, ¿verdad? Es un parámetro que no consideraste a la hora de diseñar o a la hora de echar a andar tu negocio, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de un parámetro o insumo o impulso o input, pues, a tu sistema de manufactura. Entonces, ¿qué tipo de energía eléctrica ocupan tus máquinas? La otra, sí, la otra o otro parámetro importante también, en el dado caso, sí, no es, casi no es muy común en industria pequeña, pero en industria grande sí es un parámetro importante. La presión del vapor, por ejemplo, si se usa vapor para alimentación de algunas, no sé, por ejemplo, en la cervecera se usaba vapor para lo que es el calentamiento de agua, para para el proceso de pasteurizado. Entonces, la presión con el que el vapor está llegando al proceso, ese es otro parámetro que debes de tomar en cuenta. Es decir, qué tanta presión de vapor se ocupa para la operación de la máquina o para que haga el funcionamiento del intercambio de energía o del intercambio de calor, ¿sale? Entonces la presión de vapor es otra de los parámetros a considerar en el diseño de un sistema. Si es que tus equipos obviamente utilizan vapor, ¿sale? Entonces esa es otra cuestión, ¿sale? Y pues lo mismo considerando este rollo de la presión, pues también en aquellos sistemas en el que utilicen agua y que esa agua tiene que estar a cierta presión, bueno, pues también es otro de los parámetros a considerar, ¿sí? Generalmente la presión se mide pues para saber y poder calibrar esa variable, se mide se mide con manómetros para la presión y se controla mediante válvulas, ¿sí? Mediante válvulas de cierre o apertura. Y pues esas válvulas de cierre o apertura pueden ser niveladas a cierta, bueno, a ciertos grados, pues, para no permitir un flujo completo, permitir un flujo parcial, qué sé yo, ¿verdad? Pero sí es la manera de controlar ese parámetro. Entonces, ¿cuál es la diferencia hasta ahorita de lo que hemos estado platicando entre un métrico y un parámetro? Bueno, el métrico es el resultado del sistema. ¿Sí me explico? Ese no está bajo tu control. ¿Sale? El métrico se va comportando de manera independiente, pues conforme tu desempeño del sistema. Sí, entonces los métricos, como lo que vimos la semana pasada, la eficiencia, la productividad, el tiempo muerto y ese tipo de cosas, son variables que no están del todo bajo tu control y que pues tienes que estar continuamente monitoreando, continuamente haciendo actividades de mejora o qué sé yo para mejorar el desempeño de ese métrico. En los parámetros no, los parámetros son cosas que están bajo tu control, ¿sí explico? O sea, son cosas que tú puedes manipular en el sistema de manufactura, ¿sí? Y tú los manipulas precisamente buscando la manera de hacer más óptimo tu sistema de manufactura, ¿sí explico? Entonces los parámetros pueden ser, pues sí, obviamente pueden ser modificados por medio de manivelas, por medio de controladores electrónicos, puedes manipularlos por medio de válvulas de apertura o cierre, ¿sí explico? O sea, son cosas que están bajo tu control como
como dueño del sistema o como operador del sistema, ¿sí? Esos son bajo tu control, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de entradas o insumos, los parámetros, les digo, son generalmente la energía eléctrica, o sea, ¿qué voltaje? El voltaje es un parámetro que obviamente tú puedes controlar. Claro está que lo puedes controlar en el sentido de que tú puedes, pues ahora sí que adecuarlo, pues, para el tipo de máquinas que ocupan ese voltaje, ¿sale? Entonces ya hablamos, pues, del voltaje, ya hablamos de la presión, ya sea presión de agua, presión de vapor, o incluso, pues, presión también de aire comprimido, ¿no? ¿Qué tanto te sirve ese concepto, por ejemplo, para hacer el cierre, ¿sí? O el sellado o el vacío, ¿sí? También eso es más o menos común en la industria, el uso de la medición de presión. Entonces, la presión es un parámetro. Bueno, en realidad, el parámetro es el valor con el que ajustas la presión. ¿Sí explico? No tanto la presión como tal, sino el valor al que ajustas la presión. Les digo, generalmente se miden en bares, en PSIs o en kilogramos por metro cuadrado. Ese valor, sí, por ejemplo, no sé, ponle 4 bares a la válvula, bueno, ese es el parámetro y ese parámetro es un parámetro que te recomienda el fabricante, ¿sí explico? Para que la máquina funcione a óptimas condiciones, te dice, ok, la presión tiene que estar entre este valor y entre este valor. Es decir, te está dando un parámetro de entre cuál valor y cuál valor es el adecuado para que la máquina funcione adecuadamente. ¿Sale? Viéndolo desde nuestra casa, ¿sí? En las cosas comunes de nuestra casa, ¿sí? Vamos a suponer solamente como suposición que las manivelas de la estufa, ¿sí? Las manijas estas de la estufa, pudieras, que sí se puede, pudieras manipular que la flama esté a cierta altura y que tú pudieras saber a cierta altura de la flama cuánta temperatura te está generando. Entonces tú pudieras manipular esa flama o esa perilla hasta cierta temperatura, ¿sí explico? Y entonces tú estás estableciendo un parámetro. O bien, ese parámetro lo viste en una receta, ¿sí? Lo viste en una receta y te dice, cocínese a 75 grados. Y bueno, pues ni modo, o sea, no tiene un termómetro, pero puedo manipular la perilla y poner un termómetro para ver en qué momento se alcanzan los 75 grados. Y en cuanto se alcance los 75 grados, hasta ahí detengo la perilla. ¿Sí explico? La perilla de la estufa. Entonces, no tanto la perilla de la estufa, sino el valor que me arroje esa perilla a cierta posición, ese es un parámetro. Obviamente, si tuviéramos esa perilla numerada, ¿sí? O identificada que a cierta posición son 45 grados, a siguiente posición son 60, y luego 80, 90. ¿Sí explico? Que no es muy común. De hecho, no es nada común que las perillas vengan numeradas para distintos grados de temperatura originadas por la flama. Pero si lo tuviera, los valorcitos que vienen ahí en la perilla serían los parámetros, ¿sí? ¿Qué parámetro quieres elegir para la cocción de tus alimentos? ¿Vale? Bien, entonces eso es pues la fuerza o el input de un sistema. Les digo, generalmente es la energía para la operación del sistema. A eso se refiere. Ya industrialmente hablando, pues les digo, generalmente es energía eléctrica o vapor, sí, vapor en algunos casos, sí, pero es lo principal. Bien, bueno, el otro parámetro es la salida o grupo de parámetros es la salida o producto o resultado, ¿verdad? Output. Dice, es la finalidad para la cual se reunieron elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las salidas, las cuales deben de ser coherentes con el objetivo del sistema. Dice, los resultados de los sistemas son finales, mientras que los resultados de los subsistemas son intermedios. Bien, quizás les parezca un poco raro, así como que de qué habla este cuate, cuál es el parámetro ahí de la salida. Pero pues hay una forma de aterrizarlo mucho más fácil con algo que quizás ya hayan escuchado ustedes con anterioridad en alguna otra materia, ¿sí? Y eso se los voy a mostrar con una de las fórmulas que es sugerida por
por el, por el examen EGEL, que es el examen general de egreso de ingeniería industrial. Ese parámetro, chicos, que les hablo, se llama tiempo de ciclo, ¿sí? El tiempo de ciclo es un parámetro, ¿sí? Ah, chis, ¿cómo está eso que el tiempo de ciclo es un parámetro? Sí, o sea, tú puedes, como les decía en la definición, una constante arbitraria, tú puedes elegir cuánto es el tiempo de ciclo al que quieres que jale una línea. Pero ojo, siempre y cuando tengas las condiciones adecuadas para ese tiempo de ciclo. No sé si me explico. Por ejemplo, la línea, si lo vas a considerar como un parámetro, la línea tiene que estar montada en un sistema que permita un movimiento a través de una línea de montaje. ¿Sí explico? Entonces, por ejemplo, el tiempo de ciclo de cableados, por ejemplo, de una línea de cableados, es el tiempo de producción por día que tienen ahí en cableados, por ejemplo, no sé, 8 horas o a lo mejor convertido en minutos, sería 8 por 6, 480 minutos entre la producción requerida por día en unidades. ¿Sí explico? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo así muy rápido. Sí, vamos a suponer que en cableados se trabajan, no sé, 9.5 horas diarias por 60 minutos cada hora, pues tenemos 570 minutos disponibles. Eso sería el tiempo de producción por día. ¿Y cuánto es la producción requerida por día? Es decir, ¿cuántos arneses tenemos que producir en el día? No sé, vamos a ponerle 100 arneses. Entonces, 9.5 horas por día por 60 minutos son 570 minutos. Entre 100 arneses, ¿sí? Entonces, el tiempo de ciclo son 5.7 minutos. Es decir, cada 5.7 minutos tiene que estar saliendo un arnés al final de la línea de producción, cada 5.7 minutos. Ese es un tiempo de ciclo. Y tú podrías decir, oye, Oscar, pero pues tú dices que un parámetro es algo que manipulas, ¿sí? Es algo que está bajo tu control. Entonces, ¿cómo este tiempo de ciclo de 5.7 minutos puede estar bajo tu control como diseñador del sistema o como operador del sistema? ¿Cómo puedes hacer que ese tiempo de ciclo sea de 5.7 minutos? Ah, pues con la velocidad de la línea. ¿Sí explico? O sea, las velocidades, perdón, las líneas de producción que están montadas en un tren motriz están controladas por un motor y ese motor a su vez está conectado a un variador que no es otra cosa más que un tipo perilla con el que puedes regular la velocidad de esa línea de producción. De hecho, los que ya han trabajado en una industria de este tipo, no sé, cableados o acá en Entrada Group también hay algunas empresas que tienen líneas de montaje, sabrás que cuando arranca, que recién arranca una línea, pues su tiempo de ciclo es muy grande. ¿Sí explico por qué? Porque las personas pues están en entrenamiento, es decir, están aprendiendo las operaciones que les tocaron en cada estación. Pero conforme va aumentando, ¿sí? La curva de aprendizaje, así se llama, cuando las personas van agarrando, pues sí, ahora sí que habilidad, entonces le van aumentando la velocidad a la línea con ese mecanismo que les digo, es un motor sincronizado con una cadena y esa cadena es la que lleva los tableros y con un variador pueden, pues ahora sí que como su nombre lo dice, pueden variar las revoluciones del motor, entonces hacerlo más rápido o hacerlo más lento. Y entonces con esa velocidad controlan lo que, lo que sería el tiempo de ciclo. Entonces la velocidad o el tiempo de ciclo en este caso, el tiempo de ciclo sería un parámetro, es decir, es algo que se establece por parte de la dirección, por parte de los directivos, por parte del dueño, no sé, quién, quién, quién sea, ¿sí? Quien sea de poder, pues, de jerarquía, ¿sí? Que nos establezca cuál es el tiempo de ciclo al que debe de trabajar una línea de producción. Y entonces, ese tiempo de ciclo es un parámetro, ¿sale? Pero les digo, eso está sujeto siempre a que la línea de producción esté montada en un tren motriz y ese tren motriz pueda ser regulado mediante un motor para su velocidad. ¿Sí explico? Entonces,
eso sería un parámetro. El tiempo de ciclo sería un parámetro. Y pues ya, ahora sí que hay un montón de ejemplos que, por cierto, les comentaba que en esta clase la idea es que ustedes al final, en esta semana, hagan una tarea de investigación acerca de parámetros, de un parámetro que se use en la industria, en algún sistema de manufactura. Entonces, por ejemplo, en la cervecera hay un parámetro muy interesante en las llenadoras que se llama velocidad crucero. Así se le conoce. ¿Cuál es la velocidad crucero de la llenadora? Y esa velocidad crucero es un parámetro, ¿sí? Y ese parámetro está establecido en distintas líneas, dependiendo del tipo de cerveza que envase cada línea, está establecido para que la línea funcione a esa velocidad, ¿sí explico? Entonces, esa velocidad crucero, por ejemplo, en las llenadoras de la línea 6, al menos en el tiempo en el que yo estuve, eran 1100 botellas por minuto. Entonces, ese parámetro obviamente podía ser manipulado, es decir, el llenador podía bajarle a la velocidad a la llenadora, pero obviamente con la consecuencia a posteriori que la eficiencia no se alcanzara porque habías bajado el valor de ese parámetro. Y no sé si fue en este grupo, pero yo les explicaba en la clase pasada que muchas veces se le bajaba a esa velocidad a la llenadora para poder permitir que no saliera tanta botella mermada, es decir, tanta botella con menos cerveza de lo declarado en la botella. El caso es que, pues como tal, ese parámetro sí era muy fácil de vulnerar, es decir, pues el llenador podía sin ningún problema hacer ese cambio, ¿no? Hay algunos mecanismos, por ejemplo, que te impiden romper un parámetro porque su controlador a veces puede estar manipulable mediante un candado, es decir, le pones un candado a la perilla y ya no permite el movimiento de ese candado o de esa perilla por ese candado, pero no todas las máquinas tienen esa particularidad, ¿sí? Entonces la velocidad de operación de una máquina también es un parámetro, ¿sí? Y su resultado, les digo, muchas veces se mide con el tiempo de ciclo, ¿sí? Entonces para recapitular, pues, la velocidad con la que se mueve un equipo es un parámetro, ¿sí? Es un parámetro que, les digo, depende del mecanismo particular, ¿sí? Para hacerlo más rápido o hacerlo más lento la operación de una máquina, ¿sí? Entonces la velocidad o el tiempo de ciclo es un parámetro que se puede manipular en una máquina, ¿sale? O en un sistema de manufactura, ¿vale? Bien, bueno, entonces eso es un ejemplo y bueno, les decía que estos parámetros tienen relación con la salida o con el producto, con el output, ¿verdad? Porque en base a un tiempo de ciclo más pequeño, pues hay una mayor salida, ¿sí explica? Hay una mayor producción. Si hay un menor tiempo de ciclo, pues la producción, más bien dicho, si el tiempo de ciclo es pequeño, hay mucha producción o hay una mayor salida. Si el tiempo de ciclo es grande, pues entonces la salida disminuye. Entonces, por eso es tan importante establecer un parámetro de cómo o a qué velocidad va a estar trabajando una línea, ¿sale? Para que se establezca bien ese tiempo de ciclo y podamos cumplir con el cliente con cuántas piezas se requerían, en cuánto tiempo disponible teníamos, ¿sale? Entonces, eso es pues un parámetro o un ejemplo de un parámetro de esto, de salida o producto o resultado, ¿sale? Bien, y luego hay parámetros de procesamiento, ¿sí? Procesamiento, dice procesamiento o procesador o transformador. Dice, es el fenómeno que produce cambios, ¿sí? Es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas o resultados. Generalmente es representado como la caja negra en la que entran los insumos y salen cosas diferentes, que son los productos. ¿Sale? Entonces ya aquí en este caso, dependiendo específicamente del producto, son los parámetros que hay que manejar en cada una de las máquinas que conforman el sistema de manufactura, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ahí en la cervecera, ¿sí? En la lavadora, por ejemplo, un parámetro
que se podía manipular, pues era la temperatura, sí, era la temperatura. Entonces, aparte de la presión del vapor, también la temperatura es otro parámetro que puedes, bueno, al menos en ejemplo, pues, que les digo, la temperatura es otro parámetro en un proceso de pasteurización. Tú puedes regular la temperatura en base a meter más vapor o meter menos vapor. Entonces, la temperatura como tal es un parámetro, ¿no? Que tú puedes establecer. Entonces, otra vez, bueno, traspolado esto a nuestra casa, imagínense ustedes que en una olla de presión, la verdad no sé si existen, bueno, sí existen pues, pero que esa olla de vapor trajera un termómetro y un termómetro y un manómetro integrado, ¿sale? Y que ese manómetro y ese termómetro pudieras conectarlos directamente a la perilla de la estufa. Entonces, al llegar a cierta presión o cierta temperatura, la perilla automáticamente se detenía su ascenso o su descenso, ¿sí explico? Para que se mantuviera una cocción uniforme a esa temperatura y a esa presión. ¿Sí? Entonces, la presión y la temperatura son parámetros, pero obviamente tú los tienes que manipular, ¿sí explico? O sea, tú los tienes que manipular con algún mecanismo, ¿no? En el caso del pasteurizador o las máquinas grandes, generalmente tienen unos gabinetes en donde está un panel view, que es como una pantallita de una tablet, y desde ahí manipulas las temperaturas o manipulas las presiones por medio de instrumentación, ¿sí explico? O sea, por medio de valores que tú le pones y que al poner un valor, la máquina automáticamente lo busca mediante un sistema de sensores. ¿Sí me explico? Entonces la temperatura o la presión como tal son parámetros que se pueden manipular a consideración de cada individuo dependiendo del resultado que se quiera lograr. Entonces, les digo, es un ejemplo de parámetros de proceso o parámetros de transformación. Otro parámetro así importante en procesamiento, es que les digo, hay un montón de ejemplos, pero pues voy a tratar de ponerles la mayor cantidad posible para que ustedes también puedan tener suficientes herramientas y poder pues hacer su tarea adecuadamente. Por ejemplo, en los talleres de maquinado, en los tornos, fresadoras y todo ese rollo, hay unos parámetros también muy específicos que se usan, por ejemplo, la velocidad de avance. La velocidad de avance es un parámetro que se establece. Hola, hola, ahí me perdí un poquito. A ver, un segundito. Déjenme checo mi conexión. Sí, todo está bien. Entonces les comentaba que, por ejemplo, en un taller de maquinados, un taller de torno, ¿sí? Un parámetro así importante que se maneja bastante es la velocidad de maquinado o velocidad de corte, ¿sale? Que es la velocidad con la que la fresadora avanza haciendo el corte o con la velocidad que el buril va haciendo el corte, el desbaste en una pieza. Esa velocidad con la que se va haciendo el corte es un parámetro, ¿sí? No sé, 5 milímetros por minuto, qué sé yo, ¿verdad? Depende de qué cosa, depende del material, obviamente de la dureza del material, y depende de las herramientas también, de las herramientas que uses. Hay herramientas que pueden ser, pues sí, trabajadas a una menor velocidad, a una mayor velocidad, y hay herramientas que no, ¿verdad? Entonces ese avance de herramienta que se identifica generalmente con la letra F en los libros de manufactura, porque viene de feed, ¿sí? Que es alimentar. Total de que esa velocidad de alimentación de la herramienta sobre el material se le conoce como velocidad de avance y es un parámetro. Sí, es un parámetro que obviamente los torneros o las personas de maquinado saben que en base al material y en base a las herramientas que tengo, pues es el parámetro que tengo que usar. Entonces, es la velocidad de avance o la S, que es, bueno, la letra S, speed,
que es la velocidad, pero ahí se refiere a la velocidad de rotación. Por ejemplo, en el torno es la velocidad del chuck, del mandril, pues, donde se sujeta la pieza. También, dependiendo del tipo de material y dependiendo del tipo de maquinado, hay un parámetro que hay que definir sobre a qué velocidad hay que poner a trabajar a ese chuck o a ese mandril. O en la fresadora, a qué velocidad rota la fresadora para el maquinado de cierto material. También ese es otro parámetro. Entonces, ¿qué encuentran de común en todos estos parámetros que les estoy mencionando? Pues que están a control del operario o están a control del diseñador del sistema, están a control de quien opera el sistema. Sí, obviamente los tiene que adecuar a un valor que sea conveniente para la operación del propio sistema. Esos son los parámetros. Entonces, les digo, depende del ramo específico de manufactura que estemos hablando, son los parámetros que se usan. Entonces, ahorita, en este momento, les estaba platicando de un taller de torno, de un taller de fresado. Entonces, la velocidad de avance, la velocidad de rotación es otro parámetro a considerar. ¿Y cuál más? Velocidad de avance, velocidad de rotación. Pues principalmente esos, ¿no? Son parámetros así importantes que se manejan en ese tipo de procesamientos o tipos de procesado o transformación de productos, ¿sale? Bien, bueno, hay más parámetros, por ejemplo, un parámetro de retroacción o retroalimentación o retroinformación. Dice, es la función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o criterio. Por ejemplo, un ejemplo de parámetro que se puede manejar aquí como parámetro de retroacción o retroalimentación son los parámetros estos de Working Process, ¿sí? De WIP. No sé si lo hayan escuchado con anterioridad. Haz de cuenta que una línea de producción tiene, no sé, 5 estaciones y dentro de esas 5 estaciones no puede haber más de 10 piezas, ¿sí? En las 5 estaciones, entre las 5 estaciones, no puede haber más de 10 piezas. Entonces, cada vez que sale una pieza terminada en la última estación, en la estación 5, se manda un Kanban o una señal a la primera estación para que, o más bien dicho, a la alimentación de la primera estación para que meta la pieza que sigue, pero hasta que salió la de la última estación. ¿Sí explico? Para que el sistema no se sature y así se tenga un WIP controlado. De hecho, en la literatura se conoce como constant WIP, es decir, trabajo en proceso constante. Entonces, eso también, ese WIP o Working Process o trabajo en proceso, puede ser un parámetro que se establezca para no tener tanto trabajo en proceso en la línea de producción. ¿Sí explico? Para no tener tanto amontonamiento de trabajo en proceso entre las estaciones, se puede establecer un WIP, un tamaño de WIP para que no haya más productos dentro de la línea de producción, más los que estén permitidos por un parámetro, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de un parámetro de retroacción o retroalimentación, porque hasta que sale una pieza en la última estación, se manda un Kanban. Un Kanban es una señal, ¿sí? Se manda un Kanban o una señal a la primera estación para que libere la siguiente pieza y así siempre tener un constant WIP, un con-WIP, así se le conoce también. Ese es un parámetro. Y ya, pues, ¿qué les puedo decir? Así como ese parámetro, pues así se manejan, por ejemplo, los supermercados, los que trabajan en la industria automotriz, aquí en Fresnillo sabrán de qué les estoy hablando. Son pequeños lugares en donde hay materia prima que se tienen que llenar conforme se van retirando esos productos a la línea de producción. Entonces, conforme se van retirando esas piezas o esos subensambles a la línea de producción, con esa, pues sí, con esa técnica de retiro, también se van generando unos Kanbans para poder resurtir ese supermercado. Pero ese supermercado tiene un parámetro, es decir, tantos productos como máximo tienen que estar en un supermercado. Entonces, ese es otro parámetro. O bien, por ejemplo, también si ya lo vieron en algunas otras materias, los mentados puntos de reorden, es decir, en qué momento del contenido
de piezas en un almacén, se debe de disparar una orden de resurtido. Ese es un parámetro, ¿sí? El parámetro del punto de reorden es, bueno, la cantidad que tú determines como punto de reorden es un parámetro, ¿sí? Porque tú lo estás estableciendo, no sabes si está bien, no sabes si está mal, pero eso te lo va a dar la propia dinámica del sistema. Cuando veas que se te queda la línea sin material, entonces tu punto de reorden estuvo muy bajo, ¿sí? Entonces hay algunas fórmulas, hay algunos algoritmos que te permiten calcular un punto de reorden de acuerdo a la demanda y de acuerdo al tiempo de resurtido para establecer adecuadamente ese parámetro, el punto de reorden en los almacenes. ¿Sí? Entonces, ese es otro ejemplo de un parámetro, ¿sale? Y dice, ambiente es el medio en que se envuelve externamente el sistema. Está en constante interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las procesa y efectúa salidas. La supervivencia de un sistema depende de su capacidad de adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas del ambiente externo. Dice, aunque el ambiente suele o puede ser un recurso para el sistema, también puede ser una amenaza. Entre el sistema y el contexto determinado con un límite de interés, existen infinitas relaciones. Generalmente no se toman todas, sino que aquellas que interesan al análisis o aquellas que probabilísticamente presentan las mejores características de predicción científica. Bueno, aquí en esta parte, dejando a un lado tanto rollo, un parámetro que también se puede, digámoslo así, en términos ya de contaminación ambiental y todo ese rollo, es la cantidad de partículas suspendidas que se puede estar generando por la combustión en una caldera. ¿Sí explico? Ese es otro parámetro que también puedes establecer en una máquina. De hecho, hay parámetros, chicos, que pueden limitar la operación de una máquina. ¿Sí explico? Por ejemplo, ahorita les hablaba de la cantidad de partículas suspendidas arrojadas al ambiente que se monitorea mediante un sensor y a la hora de que se alcance ese nivel máximo, la máquina automáticamente se detiene. Ese parámetro es establecido externamente, lo puede establecer la Semarnat, lo puede establecer alguna regulación sanitaria o ambiental, y ese parámetro pues se especifica ahí en la máquina, ¿sí? O sea, en el, en el, en el PDI, en el sistema sensor que detecta el número de partes suspendidas, al llegar a ese número de partes extendidas, de partes suspendidas, perdón, manda una señal para detener el funcionamiento de la máquina. Si eso es muy usado en calderas y en equipos de combustión, como por ejemplo los que generan fuerza motriz a través de la quema de combustóleo, ¿sí? Ese es algo muy focalizado. Pero les voy a poner un ejemplo de otro parámetro que incluso a veces ni siquiera es establecido por el cliente, sino se establece desde fábrica. Por ejemplo, hay coches que están gobernados a cierto kilometraje. Ese kilometraje establecido en ese coche es un parámetro. Es un parámetro que, contrario a lo que yo les vengo diciendo, no es un parámetro establecido por el cliente, pero, pero el cliente pues tiene que sujetarse a ese parámetro. Obviamente, pues como todo en la vida, sí existe la posibilidad de modificar ese parámetro. Obviamente, generalmente por medios no muy convenientes, puedes modificar ese parámetro para que tu coche no esté gobernado, pero de fábrica viene con ese parámetro. A cierta velocidad alcanzada por el coche desacelera. Desacelera porque está gobernado para evitar que, no sé, dicen los que saben que te vayas a accidentar por una velocidad extrema. Entonces, ese parámetro de velocidad se llama gobernanza del coche y pues sí tienes que cumplirlo porque al no cumplirlo, te digo, automáticamente el coche se desacelera. ¿Sí? Entonces, ese es un parámetro. Y así, generalmente hay parámetros también que se establecen por seguridad en algunas máquinas y que esos parámetros, si no los cumples, pues hacen que la máquina se detenga. Por ejemplo, la gran mayoría tienen que ver con, con velocidad, es decir, a cierta velocidad que sobrepases, la máquina automáticamente se detiene porque tiene un parámetro que no debe de ser sobrepasado.
Sí, por ejemplo, en las máquinas inyectoras, en las inyectoras de plástico, al menos en las más comuncillas, estas de molde y todo ese rollo, hay tres parámetros. Uno es temperatura, otra es velocidad de cierre del, del molde y el otro es la presión de inyección, ¿sale? Pero hay un parámetro, ¿sí? Que se llama continuidad, que es si abres la puerta de la máquina, no importa que tenga presión, no importa que tenga temperatura y no importa que tenga fuerza de cierre, la máquina automáticamente se detiene porque estás violando un parámetro, el parámetro de continuidad, es decir, que tiene que estar la máquina cerrada para evitar un accidente. ¿Sí explico? Entonces, esos parámetros son establecidos por el fabricante o establecidos también por el propio, bueno, les iba a decir que por el propio operador de la máquina, pero no, rara vez es así. De hecho, es al contrario. Generalmente quien viola los parámetros son los propios operarios, pero pues para toda acción siempre hay una reacción. Generalmente para evitar mover esos parámetros, generalmente pues en la parte electrónica algunas veces traen contraseña para que no puedas cambiar tal parámetro. Incluso cuando lo quieres cambiar, te manda una alarma. Este parámetro no puede ser cambiado porque pues es un parámetro vital y para cambiarlo pues necesitas una contraseña. ¿Sí? Entonces ese es un ejemplo también de parámetros, ¿sí? Temperatura, presión, fuerza, etcétera, ¿no? Muy bien, y por último, bueno, hay más, pero los más comunes son esos que les platiqué ahorita, ¿no? Les digo, son valores, son constantes, son controles de las máquinas que tú puedes manipular a cierta posición para poder tener un resultado, te digo, de presión, de temperatura, de fuerza, de cantidad de vapor, de velocidad, de tiempo de ciclo, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es, chicos, a grandes rasgos el ejemplo o los ejemplos que les quería mencionar como ejemplos de parámetros, ¿sale? Entonces, bueno, obviamente pues hay muchos otros que varían dependiendo del tipo de industria, pero no sé si con los ejemplos que les puse ahorita puedan tener suficientes herramientas para saber más o menos qué es un parámetro y que lo puedan identificar y preguntar en una organización o en algún tipo de sistema de servicio de aquí de la región. ¿Cómo ven? ¿Dudas, chicos? ¿Alguien que pueda decirme un parámetro, un ejemplo de un parámetro? ¿Nadie? Entonces quedó bien claro. Bueno, ojalá y sea la primera opción, ¿no? Que quedó bien claro cuál es un parámetro, ¿sí? Y así ya puedan ustedes, sin problemas, identificar alguno en alguna industria de la región. Entonces, déjenme les digo cuál es la tarea. Y ya una vez explicada la tarea, me dicen si todavía aún con eso queda duda, ¿sí? Déjenme los muestro por aquí. Aquí está, identificación de un parámetro. Dice, la tarea es investigar en alguna organización real el uso de cualquier tipo de parámetros. Dice, entregar en un documento en Word con las siguientes características. La portada, logo del TEC, materia, título de la tarea, investigación de parámetros y luego ya el contenido que debe tener, explicación del parámetro. ¿Qué es lo que establece o se estipula? Sí, o sea, por ejemplo, se establece tal velocidad, se establece tal presión, se establece tal temperatura, se establece tal, no sé, velocidad de maquinado, qué sé yo, el parámetro que ustedes investiguen. Dice, ¿en qué empresa se usa? ¿Cuál es el valor que se usa? ¿Y cuál es su rango de variación permisible? Por cierto, ese también es algo muy importante. ¿Verdad? Los parámetros pueden tener un max y un min. ¿Sí me explico? Es decir, generalmente los parámetros no es de un solo valor así de a chaleco, a rajatabla, sino que un parámetro puede tener un rango de variación que se permita manipular y que
esa variación entre el rango mínimo y el rango máximo no repercuta en la producción, ¿sí explico? O sea, que se permita pues tener cierta variación. Dice, y las acciones que se sigan o que se siguen cuando ese valor es modificado de manera dolosa. También había olvidado decirles esto. Los parámetros, al ser valores que están, pues sí, ahora sí que disponibles para manipulación por parte del operario, por parte del supervisor o por parte no sé, de quien sea responsable de tal máquina o tal equipo, bueno, pues es probable o es posible incluso que esos valores sean modificados de manera dolosa. ¿Sí explico? Por ponerles un ejemplo, ¿no? En la cervecera, alguna vez en una máquina que se hace un empaque de 12 pack, no sé si los conozcan, son estos empaques donde vienen 12 botellas y se cierran en una caja cúbica. Y esas cajas este, se sellan con un pegamento. Entonces, ese pegamento tiene dos parámetros importantes que se manipulan en la máquina. Una es la temperatura, evidentemente el pegamento tiene que estar diluido, entonces tiene que estar a cierta temperatura. Y la otra, el otro valor tiene que ser la presión, es decir, la presión de inyección del pegamento en el cartón. Entonces, en alguna ocasión, un operario, de manera dolosa, no sé qué estaba pensando, modificó la presión del pegamento. Entonces la subió, es decir, le subió la cantidad de PSIs al, al inyector. Entonces los cartones empezaban a salir con pegamento de más y podrías decir, pues ¿qué tiene? No pasa nada. Lo que pasa es que no sé si se imaginan ustedes, hagan de cuenta, como si fuera un sellado, un cerrado con solapas. Entonces cuando ponía el pegamento no había bronca. La bronca era que cuando pasaba por unas guías y cerraba las solapas cerraban con mucha fuerza y entonces el pegamento excesivo salía disparado a los lados, o sea, sí cerraba el cartón, hasta eso, sí cerraba, pero el pegamento salía disparado hacia los lados de la máquina. Entonces fue cuestión de minutos para que nos diéramos cuenta del virradero que se hizo en la máquina por haber aumentado la presión de ese parámetro, del parámetro de presión. Entonces sí, obviamente pues le costó la chamba al operario, porque pues aparte del desperdicio de pegamento, pues fue la parte del daño que se hizo a la máquina por tanto pegamento acumulado, que pues una vez que solidifica, pues cuesta muchísimo trabajo retirarlo, ¿no? Entonces se tuvo que hacer una limpieza especial, por ahí contratar una empresa que traía químicos especiales para poder ablandar el pegamento y quitarlo de las paredes de la máquina. Sí, entonces todo ese costo pues fue absorbido por la empresa y al chavo pues le dieron las gracias y pues no sé muy bien, pero incluso hasta puede ser que haya sido por ahí alguna acción legal por haber manipulado de manera dolosa ese parámetro, ¿sale? Entonces también eso, porfa, si es que ustedes saben en la investigación que hagan de un parámetro en específico, ¿qué es lo que pasa cuando ese parámetro es modificado de forma dolosa? Es decir, con malicia. Eso es lo que se refiere aquí de manera dolosa. ¿Qué es lo que pasa cuando se es modificado maliciosamente o intencionalmente a ese parámetro? ¿Sale? Y esa sería, chicos, la tarea para esta semana. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? No, ninguna, No, profesor. profe. Todo bien. Ok, bueno, pues perfecto, perfecto. Entonces, pues hoy nos la echamos relativamente temprano, gracias a Dios. Entonces, esta semana sería nada más esa tarea. Y ya la semana que entra ya empezaríamos unidad nueva, sí, la unidad número 3. Hola, hola, ahí me perdí un poquito. Les digo, la semana que entra ya empezaríamos la unidad 3 y obviamente pues haríamos el correspondiente examen de la unidad número 2. Pero esta semana nada más sería la pura tarea esta de investigación de un parámetro que se use en un sistema de manufactura real, ¿sí? Incluso si se fijaron ahí en la tarea, pues
pues hay que mencionar en qué empresa se usa ese parámetro, ¿sí? Para regular qué cosa, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues con eso y un jarro de atole tendríamos para esta semana. Muy bien, Profesor, entonces, pues pónganme por favor su asistencia. Mande, señor, a la orden, bueno, dos a la cosas. orden. Vienen. La primera es que en el trabajo anterior yo ya hablaba de unos parámetros. ¿Lo puedo rectificar hablando ahora sí de parámetros y enviárselo? Tomando en A ver, cuenta... entonces, la tarea de métricos que fue de la semana pasada, en realidad lo consideraste como parámetros. No, no, o sea, Ah, sí hablo como tal, pero también me dieron, bueno, en este caso lo hice de fuga ajá. y me dio un parámetro donde tiene que contener algunas piezas el rango de decibeles, Órale, en los órale, cuales órale. son aprobadas y en los cuales no. Entonces, mi pregunta es que si lo puedo hacer este trabajo actual sobre el mismo material, nada más que ya aclarándolo un poco más en los parámetros. Perfecto, perfecto, sí, 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 claro. Efectivamente, esa parte de los decibeles se usa mucho. Bueno, yo no sabía en FUBA, pero sí sabía en PSS. Se dedican a la fabricación de bocinas y el número de decibeles o algo así en las bocinas es un parámetro importante que se debe de manejar para diferenciar la calidad o no de una bocina. Pero pues es un excelente ejemplo también el que mencionas, César. Perfecto, sí, claro. Muy Muy bien, bien. profesor. ¿Cuál es la Gracias. otra Ah, la duda? otra era el examen. ¿Qué día lo vamos a hacer, profesor? Bueno, el examen sería hasta la siguiente semana. Es decir, no tengo planeado todavía para esta semana dejárselos. Es decir, todavía tendríamos una clase más y luego ya haríamos el examen. Ah, perfecto. Gracias. Sale, órale. ¿Quién más, chicos? ¿Nadie más? Bueno, perfecto. Entonces déjenme, abro mi lista de asistencia y los empiezo a nombrar ya para que puedan retirarse a sus siguientes compromisos. Ok, listo, ya está por aquí mi lista preparada para empezar a nombrarlos. ¿Sale? Entonces voy a empezar conforme fueron anotándose en el chat. Bien, bueno, entonces empezamos por el buen Daniel Palacios. Presente, profe, gracias. Sale, Daniel, hasta luego. Voy, ¿eh? Ok, continuamos con César Adrián Guzmán. Presente, profesor. Hasta Sale, luego. César, hasta luego. Continuamos con Lucero García. Profe, me dijo que su internet estaba muy intermitente, pero Ok, ya vi que le contestó en lo de la tarea. Es que sí sí, estuvo claro, conectándose exacto. y nada más me dijo que le comentara eso. Sí, gracias, Paloma. Gracias. Está bien, ya le puse por aquí su asistencia. Gracias, ¿eh? Bien, continuamos con Marta Leticia Jaques. Presente, profesor. Sale, hasta luego. Continuamos con María de Jesús López. Profe, también dijo que le estaba fallando su internet. Ok, ok. Igual ya tienes por aquí su asistencia anotada. Jorge Ángel Cuevas. Presente, profesor. Gracias. Sale, órale. Hasta luego. Gustavo Ramos. Presente, profe. Sale, Gustavo. Hasta Gracias. luego.
Dice, presente, profe, disculpe, me voy a desconectar un momento. ¿Me podría volver a aceptar? Ok, sale. Entonces, José Manuel Torres. Está bien. Sale. Órale, nos vemos. Juan Luis Gutiérrez, Monreal. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Un segundito. Listo. Bueno, entonces seguimos con Jesús Alberto Aguilar. Presente, profe, hasta luego. Hasta luego, Jesús, nos vemos. Rafael Amador Ramírez. Presente, profe. Sale, nos vemos, Rafael. Nos vemos. Abelardo Torres. Hasta luego. Presente, profesor. Sale, Hasta Abelardo, luego. nos vemos. Hasta luego. Alma Fabiola Martínez. Presente, profe. Sale, adiós, Alma, nos vemos. Brian Ulises Jiménez. Bueno, igual ya tiene su asistencia por aquí. Presente, bueno. profe. Ah, muy bien, excelente. José Adrián Velázquez, muy bien, muy bien. Presente, profe. Nos vemos. Sale, hasta luego. Dice por aquí, profe, ¿puede revisar el mío, porfa? Chis, no sé a qué te refieres, amigo. Sea por Dios. Muy bien. Sadrac Misael Solís. Presente, profe. Sale, Sadrac, hasta luego. Profe, yo solo me conecté un ratitito. Ok, no hay problema. No hay problema. Déjame, te pongo tu asistencia. Eres Esquivel González, ¿verdad? Ana Carolina. Sí, profe. Igual checo la clase Sale. que grabaron para poder hacer la tarea. Perfecto. Excelente. Así le hacemos. Bien, muchas gracias, profe. Sale, hasta luego. Bien, Sandra Paloma Hernández. Listo, ya está por Presente, aquí tu profe. asistencia. Sí, Excelente. presente. Gracias. Excelente, nos vemos, gracias. Elizabeth Santoyo. Presente, profe. Sale, Elizabeth. Hasta luego. Y bueno, creo que somos todos los que somos y estamos. Somos todos los que estamos y estamos todos los que somos. Profe, ¿qué tal? ¿Quién me faltó? Buenas tardes. Ah, hola, hola, hola. Oiga, ¿Qué profe, una onda? disculpa, No, también me acabo de conectar. Lo que pasa es que acabo de llegar a mi trabajo. Y ahora no pude Ah, conectarme ok. desde el celular y pues eso se me complicó un poquito. Ah, ok. Entonces te encargo, porfas, en cuanto veas que publique la clase, dale una checadilla porque les dejé una tarea respecto al contenido que vimos hoy. Sí, profe, yo la reviso la clase, nada más pues una disculpa por lo de hoy. Pero yo Ok, checo no hay que problema. mi tarea. Sale, sí, no hay problema. Ahí estamos. Gracias, profe. Sale, hasta luego. Bueno, pues vámonos pues.